Esta demostración tiene una duración de 28 minutos y contiene 12 secciones que usted puede consultar a medida que vaya avanzando. La primera sección es la de generalidades, donde veremos la instalación, actualizaciones y manejo del Tecninforme y el sistema de ayudas. SEO Vesta se puede instalar de 3 formas. La primera forma es en un equipo monousuario, como lo estamos corriendo aquí. La segunda forma es dentro de una red, en un servidor para trabajarlo en la oficina. Y la tercera forma es desde la nube, en cuyo caso se podrá acceder desde cualquier sitio que haya internet. Todas las actualizaciones que se hagan del programa son automáticas, o sea que el cliente siempre tiene instalada la versión más reciente, porque el programa se actualiza solo. Cada vez que haya una actualización, aquí aparece un icono en la parte superior derecha y al picarlo se activa la actualización. También actualiza automáticamente el Tecninforme cuando esté disponible. En el icono de ayudas están disponibles los videos de apoyo. Aquí se encuentran los videos relevantes al sitio donde se esté trabajando siempre. Continuamos con las generalidades del programa. Vesta saca automáticamente las copias de seguridad, solo se debe configurar la periodicidad. También se pueden ubicar en un sitio particular del equipo. Miremos acá. La frecuencia de las copias puede ser semanales, diarios o nunca, y una ubicación en particular. Vesta puede importar desde SEO Milenio las bases de datos de insumos, análisis y terceros. Exporta formatos Excel, PDF o CSV. Imprimamos, por ejemplo, un listado de análisis. Este es el reporte y en el momento de imprimir, la gran ventaja es que podemos imprimir directamente lo que se está viendo en pantalla. Esta es la impresión y también se puede exportar a cualquier formato que vemos acá. El manejo de las tablas de información en Vesta es muy intuitivo. Toda la información se puede consultar en la misma pantalla. En este listado de análisis, por ejemplo, nos podemos adentrar en un análisis en particular y analizar sus componentes. O, si quiero, los puedo organizar bajo un parámetro en particular. Sencillamente se arrastra la casilla del título e inmediatamente lo clasifica según como se le haya pedido que organice la información, en este caso por unidades. El selector de columnas nos permite elegir la información que queremos ver por pantalla. Sencillamente arrastramos el título y lo soltamos e inmediatamente se organiza la pantalla con la información que se solicitó. Todas estas pantallas personalizadas se pueden guardar con la opción Vistas. Aquí arriba a la derecha se guardan o restauran las vistas. Posteriormente se pueden consultar. Espacios de trabajo. Este es un concepto muy útil en Vesta porque nos permite manejar varios espacios de trabajo simultáneamente. Por ejemplo, aquí se pueden armar el presupuesto y simultáneamente tener abierta la base de datos de análisis de precios unitarios y llevar la información de una a la otra. Si se necesita editar información en cualquiera de las dos, se puede hacer. Las dos pantallas están activas. Copiar, pegar, modificar, borrar.
etc. Los espacios de trabajo también se pueden guardar aquí arriba a la izquierda y posteriormente se puede abrir el escritorio y continuar trabajando con la misma pantalla que se parametrizó originalmente. Módulo de presupuestos: creación, edición y manejo de un presupuesto con espacios de trabajo. Ahora miremos el detalle de cómo armar un presupuesto. Primero, el título del presupuesto por debajo del árbol, las carpetas de capítulos. Al abrir cada carpeta se encontrarán las actividades y dentro de estas los componentes. Estos se pueden modificar dentro del presupuesto mismo si se necesita. Y he aquí la gran diferencia con SEO Milenio, que cuando se modifica un componente en Vesta no se está modificando la base de datos. La base de datos central está intacta. Las actividades se pueden crear directamente en el presupuesto, se pueden traer de la base de datos o se pueden copiar y posteriormente editar dentro del presupuesto. Las bases de datos de insumo y análisis de precios unitarios se pueden activar con los espacios de trabajo y el presupuesto simultáneamente e ir manipulándolos conjuntamente como se vaya a ir necesitando. Miremos más características del presupuesto en Vesta. La cantidad de información que se maneja en un presupuesto puede llegar a ser muy compleja, puesto que se están leyendo planos, sacando memorias, trayendo información de diferentes lados y editándola. Se ha creado una ayuda en Vesta para controlar y verificar la información que requiere revisión. Por ejemplo, si hay un ítem sin cantidad, genera una alerta, que son estas bombitas amarillas que vemos aquí. Esto nos indica que falta el registro de una cantidad o que puede presentar un error en un momento dado. Las alertas también se pueden crear manualmente. Por ejemplo, en el momento de hacer revisiones del presupuesto, el jefe puede crear alertas de revisión y dejarlas en una vista, con revisiones donde se ven todos los ítems que están con alerta. La impresión del sistema ha evolucionado muchísimo en Vesta con respecto a SEO Milenio. Al imprimir el presupuesto se disponen de varios reportes. Por ejemplo, escojamos este por ítems con AIU al final. Con los espacios de trabajo se pueden hacer correcciones sobre el presupuesto y ver inmediatamente la incidencia en el reporte mismo. Desde aquí también se pueden hacer las exportaciones a los otros tipos de archivos como Excel, por ejemplo. Como características generales, las opciones para consultar proyectos que están en propuesta, en ejecución o terminados. El bloque de bases de datos, los diferentes juegos de precios que se pueden tener en un momento dado. En el tab de administración, las bases de datos de terceros, empresas, monedas, usuarios y control de usuarios. En el tab de ventanas se puede acceder a cualquier ventana que se tenga abierta, por ejemplo, pasar de la ventana del presupuesto a la ventana de todos los proyectos y alternarlas como se necesiten. Módulo de ejecución y control de proyectos. Subcontratos de obra. Aquí se ven los proyectos que están en ejecución y los que están solo en presupuestos. Vamos a escoger un proyecto en ejecución.
Aparece el árbol del proyecto con sus respectivas carpetas para subcontratos, almacén, gastos generales, control de pagos. Y el control del proyecto, que es la fortaleza del programa, porque aquí se controla el avance del proyecto contra el presupuesto original en términos de dinero. Entrando en detalle de los subcontratos, vemos el listado de los subcontratos que están sobre la marcha de mano de obra, instalaciones, honorarios, etc. Escojamos uno. Mano de obra de pañetes y enchapes. Se ven los detalles del subcontrato, cuándo inicia, cuándo termina, quién es el subcontratista. En la ficha, en el tab de detalles financieros, formas de pago, anticipos, retenciones, avances que se le han hecho al contrato. En el tab de estado de pagos, un resumen de las cifras del subcontrato. Actividades, cortes de obra y actas de obra. En el cuerpo de la ficha de actividades contratadas con sus detalles de unidad, cantidad contratada, valores unitarios, parciales y si ya han habido cortes, los detalles de lo ejecutado y lo faltante por ejecutar. Estas actividades vienen originalmente desde el presupuesto con los datos originales del presupuesto. Abajo el control de pólizas. En el tab de actas de obra se escogen las actividades ejecutadas presionando este más arriba e inmediatamente se carga la actividad en el acta y se procede a editar según la medición hecha con base en la cantidad que hace falta por ejecutar. Si se quiere reportar una mayor cantidad ejecutada a la contratada, el programa no lo va a permitir. Si se quieren adicionar más actividades, se va de nuevo al más y nuevamente se edita la cantidad abajo en el acta. Aquí ya aparece el acta con su número correspondiente, fecha de ejecución, valor del acta y desde aquí se puede imprimir el acta. Aquí ya se ve el acta con todos los detalles del contrato, contratista y del acta en sí, las actividades correspondientes al corte, cantidades pagas en el acta, cantidades acumuladas pagas y cantidades totales con sus respectivos valores. Igual se puede imprimir los detalles de cada contrato desde aquí. Almacén, cartas del almacén, movimientos del almacén y órdenes de pedido. El almacén en Vesta permite tener varios almacenes por proyecto. Por ejemplo, cada frente de trabajo puede manejar su propio almacén. Primero se le da un nombre al almacén y por debajo de este en el árbol se manejarán los materiales en stock, las requisiciones, los pedidos, las entradas y salidas de material. Una vez hechas las asignaciones del presupuesto al almacén, se puede entrar al Cardex del almacén y empezar a hacer movimientos. Esa información se podrá consultar de diferentes formas para facilitar búsquedas. En este listado aparece primero que todo el requerimiento teórico de cada material, o sea, lo que se presupuestó originalmente. Si ya han habido movimientos, se verá lo que hay en stock, la cantidad mínima que se debe tener en el almacén y si se han hecho requisiciones, pedidos, etc. Aquí se verá el resumen de todo el almacén. También se puede entrar a la ficha del material, ver el detalle de todos los movimientos de este y desde aquí en los tabs respectivos se podrán consultar los requerimientos originales
destinos o usos del material, las actividades donde se consumirá el material, las requisiciones hechas para cada actividad hasta el momento, el detalle de lo que se ha pedido, lo que ha llegado en entradas y lo que se ha entregado o salido a la obra en salidas. Para hacer movimientos, se va al Cardex y desde los destinos se elige al que se le imputará el movimiento y desde allí se hace la orden de pedido, la entrada, la salida, lo que se necesita hacer con el material en una actividad precisa. La información se puede consultar de distintas formas. Por ejemplo, aquí se puede consultar la tabla de pedidos y con los filtros se puede ser más específico si se quiere. Se puede ver los pedidos hechos los últimos 30 días o entre un rango específico de fechas o por el número del pedido, o aquellos que aún están pendientes de entrega. Aquí la lista de todos los pedidos y se escoge ver el detalle de uno en particular. Desde aquí mismo se imprime la orden de pedido para el proveedor. Entradas, salidas e impresión de movimientos en el almacén. Desde el árbol del almacén igualmente se podrán consultar las entradas y desde aquí mismo se pueden registrar los movimientos de entradas o llegadas de material a la obra. Se pueden registrar entradas parciales de materiales pedidos o entradas de varios materiales a la vez. Igual con las salidas, se puede consultar desde el árbol del almacén en una tabla, escoger el criterio de consulta, se pueden registrar las salidas o entrega de material a los diferentes subcontratistas, pero lo más importante es que en este punto se controlan los consumos de la obra. También se imprime directamente desde la salida misma, como todos los documentos en Vesta. Para efectos de control se pueden imprimir reportes como este, de movimientos de material, con los requerimientos originales, destinos, requisiciones, todos los movimientos de un material determinado y obviamente aquí saltarán los desfases de estos. Módulo de gastos generales. El módulo de gastos es muy similar al módulo de subcontratos en su manejo. Aquí se pueden controlar gastos de actividades administrativas, servicios, cajas menores, etc. También se pueden hacer asignaciones desde el presupuesto a gastos generales. Esto no se podía hacer en SIO Milenio. Se pueden crear filtros de búsqueda. En la tabla se ve toda la información relevante como unidad, cantidad, valores, etc. Aquí también se pueden crear manualmente actividades que se consideren como un gasto general, pero en esencia son sobrecostos, porque no se habían considerado en el presupuesto originalmente. Estos sobrecostos aparecen con este símbolo de la bomba. Para hacer un registro de un gasto se oprime el signo más nuevamente y sale el formato para crear el registro. Descripción del gasto, se le asigna el tercero. Se escoge la forma de pago, se registra la cantidad. También se pueden controlar las cantidades de los gastos generales.
Posteriormente se puede consultar el registro desde la tabla de gastos generales. Y desde aquí también se puede imprimir el detalle del gasto y los reportes respectivos. Módulo de control. Control de pagos, registro de facturas, facturas de un contrato, reporte detallado de facturas. El módulo de control se subdivide en control de pagos y control presupuestal. En el control de pagos se consultan y registran las facturas que han enviado los diferentes contratistas o proveedores. Hay 4 tipos de documentos que pueden generar una factura por parte del proveedor o contratista. Estos son actas de obra, registros de trabajo, pedidos y o entradas. Cuando nos envían la factura se registra y en ese momento se hace cargo contabilidad para generar el pago. Existen varias formas de consulta de las facturas registradas: los últimos 30 días, los últimos 60 días, por número de documento, por rango de fechas, sin aprobar, aprobadas sin pagar o todos los registros. En la tabla de facturas registradas se ven todas las facturas del proyecto de acuerdo al filtro de consulta que se haya escogido, claro. Aquí la información de la tabla de facturas registradas: descripción, proveedor o contratista, tipo de documento y los valores de la factura, totales, amortización del anticipo si lo hubo, retenciones de garantía y si ha sido aprobado ya, fecha programada para el pago. También se pueden hacer filtros y escoger, por ejemplo, las facturas de un contrato en particular y nuevamente nos podemos adentrar en él. Aquí las cuentas de cobro de un contrato de mampostería con todos los detalles autorizados para su pago. Se pueden imprimir varios reportes sobre las facturas, por ejemplo, miremos un reporte detallado de facturas. Con el número de la factura, la fecha en que se hizo el pago, a quién se hizo el pago, si es subcontratista o proveedor y las cifras del caso. Abajo el detalle de todos los pagos del proyecto o del rango escogido para imprimir. Ahora miremos la impresión de un registro en particular. El corte de obra 1 del contrato de mampostería con todos los detalles del contratista. En el medio, los detalles del acta de obra con las cantidades y valores del acta específicamente. Y abajo, la liquidación del pago con base en las cifras del contrato. Porcentaje de utilidad, IVA sobre utilidad, amortizaciones, retenciones de garantía. Esta será la información que recibirá la contabilidad para gestionar el pago. Manejo del control del presupuesto en Vesta. Esta es la fortaleza del sistema. Aquí es donde nos damos cuenta en detalle sobre cómo va la obra. Vamos en el árbol, informes de control. Se elige el proyecto a consultar y el control se podrá hacer a nivel que se necesite. Por ejemplo, se puede pedir el control de todo el proyecto o en el capítulo en particular que nos esté causando preocupación. Lo podemos consultar a nivel de resumen, solo las cifras de ejecución, solo los avances por subcontratos o los movimientos del material tanto en el almacén como en la obra, o sencillamente los pagos. Vamos a pedir un resumen. El nombre del proyecto, valor total presupuestado, 1.285 millones de pesos. El total ejecutado, que son los cortes que se han hecho por actas de obra, las salidas de material a la obra y los registros de trabajo en gastos generales. Por ejecutar,
es lo que se ha contratado pero no se ha ejecutado aún o lo que se ha asignado al almacén. Pueda que no se haya comprado y no se haya consumido. Disponible es lo que se presupuestó pero no se ha asignado al almacén o tampoco se han hecho contratos aún. Total ejecución es la proyección de lo que saldrá costando el proyecto. El precio final del proyecto será 1.287 millones de pesos, 2 millones más de lo que se había presupuestado originalmente. Estos 2 millones que se ven en la columna de ejecución menos presupuestado viene siendo el excedente del costo del proyecto. Analicemos en detalle el desfase de mampostería. Primero, analicémoslo por subcontratos. Ya en el reporte se ven las actividades subcontratadas. Aquí la cantidad presupuestada y la estimada muestran que se contrató lo que se había presupuestado. No hay desfase. Pero los precios contratados y los presupuestados sí difieren. Por ejemplo, el bloque número 4 se contrató más alto de lo que se presupuestó originalmente, 500 pesos más por metro cuadrado. En cuanto al valor total, vemos que se ha presupuestado 9.5 millones y se estima que esa actividad costará finalmente 10 millones. También muestra la cantidad ejecutada, el valor de lo que se ha ejecutado, cantidad faltante y el valor de esa cantidad faltante. Con base en esta información se podrán tomar acciones correctivas para ajustarnos al presupuesto. Ahora volvamos al reporte original y consultemos los informes de pagos de este capítulo de mampostería. El detalle de los pagos que se han hecho para este capítulo: factura, tipo de pago, el tercero, la descripción, los detalles de cantidades aprobadas, los valores unitarios, los valores totales y finalmente a qué ítem del presupuesto se le está imputando. Por su atención, gracias.